charla enmarcada en el segundo ciclo de charlas organizada por estudiantes y ciudadanos, Violencia en Chile, desde el origen a sus diversas expresiones. Con ustedes, Diego Martínez, el moderador en esta oportunidad. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la charla de Violencia en Chile desde sus orígenes a sus diversas expresiones. Con el pasar de los años, hemos notado en nuestro país hechos impactantes que se empiezan a repetir con mayor frecuencia. Hechos como robos con violencia, detención ciudadana, encapuchados, brutalidad policial, abuso de poder, violaciones, acoso, violencia de género, violencia económica y un sinnúmero de otros ejemplos que ocurren día a día frente a nosotros, de los que podemos ser partícipes como violentadores o violentados. Por consiguiente, podríamos preguntarnos, ¿es Chile una sociedad violenta? ¿A qué se debe esta manera de reaccionar de la sociedad? ¿Cuál es el origen de todas las expresiones de violencia? Ahora bien, violencia es un término de uso cotidiano y que es empleado en distintos fines y distintos contextos. Y es que la violencia se puede manifestar en múltiples ámbitos de la vida, como la violencia estructural, de género, de clase, bullying, xenofobia, homofobia y otras tantas, y que se puede expresar de diversas formas, de manera física, verbal, psicológica, o siendo simplemente indiferente. Seguramente todos hemos sido testigos de algún hecho en el que se practica la violencia. Quizás hemos sido violentados de alguna manera en nuestra vida. Probablemente también hemos sido violentadores, ya sea intencionalmente, indirectamente e incluso sin siquiera saberlo. La violencia siempre ha acompañado a la humanidad, presente en situaciones de supervivencia o en las guerras que han escrito nuestra historia, pero no siempre hemos percibido como la hacemos ahora. Hace no mucho no era considerado violento educar a base de golpes o prohibir a la mujer tener los mismos derechos del hombre. De hecho, estas prácticas aún se llevan a cabo en algunas sociedades expresadas de varias maneras. Debido a esto, para poder superar la violencia es necesario entenderla en un sentido más amplio, para luego poder entender cuándo un acto es violento, cuándo una persona es violenta o cuándo una sociedad tiene carácter violento. Podríamos entender violencia como la manera de obrar, normalmente mediante el uso de algún tipo de fuerza, que suele provenir de una o varias personas que, muchas veces gozando de un cierto poder relativo, se utiliza para lograr un propósito contra la voluntad de quienes son violentados. La violencia es en general una respuesta encadenada, muchas veces en un efecto dominó o una espiral creciente. Como dice el dicho popular, la violencia solo engendra más violencia, o como dijo Martin Luther King, la violencia crea más problemas sociales que los que resuelve. En este escenario, parece que nadie intenta entender la violencia como una enfermedad social y se prefiere castigar el acto violento de algún tipo específico, muchas veces atacando el síntoma, pero sin tratar la enfermedad que lo provoca. Es por esto que hoy queremos poder dialogar en torno a la violencia como fenómeno social, en donde se toma especialmente importante el comprender su origen y desarrollo, de manera de poder entender más claramente las expresiones que hoy podemos percibir en nuestro entorno. Finalmente, esperamos que el diálogo que hoy se genera aquí perdure en cada uno de nosotros de manera de poder comenzar a hacer de este un país que puede vivir más armónicamente, a pesar de las diferencias y en donde el mutuo respeto debe ser un pilar fundamental para alcanzar dicho objetivo. Para la charla de hoy contamos con la participación de Luis Enríquez, sociólogo, doctor en Teoría Sociológica en la Universidad Complutense de Madrid, actual director de carrera de Sociología en la Universidad de Valparaíso. Posee investigaciones en temas como teoría sociológica y teoría social, relación entre sociología, filosofía y psicoanálisis, y subjetividad y neoliberalismo, el malestar contemporáneo. Contamos también con Adela Ward, socióloga y asistente social, doctor y magíster en sociología en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, profesora de la Escuela de Trabajo Social e Instituto de Historia de la Pontífice Universidad Católica de Valparaíso, profesora de la Cátedra Cambio Social para la carrera de Sociología en la Universidad de Valparaíso. Posee investigaciones en temas como sociología cultural y políticas públicas. Y también contamos con Iván de Rementería, estudió filosofía y ciencias políticas en Chile y en Colombia, docente, programa Drogas Universidad Central de Chile,
asesor de gobiernos de Colombia, Perú y Chile, secretario ejecutivo de la Red Chilena de Reducción de Daños, experto en políticas de droga y participación ciudadana, con experiencia en la ONU, Colombia, Perú, Bolivia y Chile, profesor universitario en Chile y Colombia, varios libros y centenares de artículos sobre droga y seguridad. Ahora llamamos a presentar a Adela, por favor. Muy buenos días a todos. ¿Funciona esto? Ahí sí. ¿Ahí? Sí. Muy buenos días a todos y a todas. Particularmente agradezco, ¿no?, la invitación para hoy día compartir con ustedes. De alguna manera reflexionar de manera desformalizada, ¿cierto?, y desde distintos ángulos, no solo nos enriquece, sino que también permite descentrarnos de ciertos puntos de vista que, siendo en principio individuales, finalmente reflejan un pensamiento social que está circulando. Quisiera agradecer mucho más situadamente a Francisco, quien fue el que me hizo la invitación y que perseveró, ¿no?, y que por lo tanto sus preguntas y también la manera como expuso el tema me pareció central en poder hoy día estar con ustedes. Bueno, y también de tiempo en tiempo que me encuentro con Iván, ¿no?, en algunos encuentros como este, así que para mí también es un gusto compartir con él, y bueno, con Luis, que somos compañeros de trabajo, colegas, ¿no?, en sociología, donde obviamente además de profesor está de director de la carrera. Yo tengo un texto escrito y tengo alguna información que me gustaría compartir con ustedes. En los antecedentes generales del presente encuentro se expresaban un sinnúmero de interrogantes y cuestiones que se encuentran en el centro de los debates de la sociedad chilena. La violencia actualmente en nuestro país adquiere una cobertura importante en los medios y en los intercambios cotidianos, lo que hace complejo poder analizar en un solo momento la extensión del fenómeno. Sin embargo, es dable interrogar algunas aristas que se encuentran con cierta relevancia por sobre otras. Evidentemente que ese acto de relevancia lo hago yo de manera arbitraria, y por lo tanto tiene las limitaciones de quien está hablando. Hay tres interrogantes que me parecieron muy sugerentes en la convocatoria y sería en parte lo que yo quisiera compartir. Una refería a los orígenes de la violencia y lo que implica preguntarse de esa manera. El segundo punto, las distinciones de la violencia y un cierto estado de la cuestión. Y qué se quiere decir y qué nos expresa cuando hablamos de violencia. Entonces, de alguna manera, mi perspectiva va a ser de tipo sociocultural y también en una lectura que se define de larga duración, es decir, tratando de recuperar algún hito histórico. Entonces, de alguna forma, respecto a los orígenes de la violencia, una de las preguntas, ¿no?, era ¿cuáles son los orígenes de la violencia? Y de alguna manera esa pregunta siempre puede ser muy clausurante, porque en alguna parte uno puede decir, bueno, empezó aquí, ¿no? Pero entonces pudiera ser una posibilidad es que si nosotros pensamos en nuestra condición primaria, claramente podemos afirmar que somos violentos por nuestra condición de animales y por la evolución sostenida desde el origen mismo hasta la radicalidad de habitar y existir junto a otros. Lo anterior entonces pudiese llevar a simplificar el análisis del fenómeno, ya que la violencia se explicaría por esta condición de base y los orígenes de nuestra especie. De forma atávica nos situaría en un espacio social en donde el uso y el recurso a la violencia se justifica por esta situación estructural. Bajo esta lógica, habría algo de natural en el uso de la violencia y los abusos que se hace de esto. Se expresaría como parte de esos márgenes
en los cuales las acciones de hombres y mujeres pueden permitirse algunos excesos que, no siendo regulares, pueden gestarse de manera extraordinaria, no afectando ciertos promedios sociales y la regularidad de la vida social. En términos concretos, la violencia pudiera entonces ser por lo mismo incorporarse como parte de la realidad y naturaleza humana. Profundizando aún más esta premisa, podemos confundir violencia con agresividad, cuestión debatida desde la psicología y que evidentemente tampoco explicaría por la vía de la naturalización este componente de la condición humana. Si profundizamos entonces la manera de explicar e integrar esta práctica humana, nos sitúa en lo que muchos autores definen los procesos de naturalización de lo social, cuestión que en la sociedad chilena es permanente y sistemática, y que salvo que nosotros estemos alerta, opera en todos nosotros. En esta modalidad, lo social se transmuta en coordenadas de carácter natural, restando la acción humana en la producción de lo social. Dicho de otra manera, la violencia, en términos concretos, se naturaliza como algo posible de acontecer, difícil de detener, viable en las relaciones que establecen los individuos. La vida social entonces se simplifica, se utilizan las temporalidades para hacer evidente que en toda época ha existido y por lo tanto naturalmente va a seguir existiendo. De alguna manera hay una suerte de resignación. En síntesis, al naturalizar lo social se sustraen las condiciones históricas y las formas de acción situadas de hombres y mujeres. La naturalización de lo social juega de manera directa con formas esencialistas de explicar la constitución de lo social y por lo mismo se exime las posibilidades de implicar las voluntades y condiciones de posibilidad de hombres, mujeres y de las instituciones sociales. Entonces, alejándonos de esta forma cómoda y simplista, que sería siempre ha existido y somos animales, pero que actualmente tiene mucho eco en nuestra vida cotidiana, se pudiera afirmar contrariamente que la violencia es una construcción social, cultural y política que posibilita un tipo de funcionamiento social que ha logrado cierta continuidad a través de la historia. Es evidente que la violencia no es natural entonces y que el hecho que la sostengamos a través del tiempo es más bien un indicador de nuestra posición social y de los privilegios que tanto individuos como instituciones desearían prolongar, sin interrumpirlo ni cuestionar. Las violencias en sus diversos ámbitos pudieran situarse con un denominador común que remite a actos de fuerza física, psicológica, simbólica, de parte de un o unos individuos sobre otro o otros individuos. Dicho en otras palabras, la violencia se expresa por formas de interacciones sociales en donde priman relaciones de poder, vínculos asimétricos y dominación entre individuos. Las violencias, operan por una forma de significados atribuidos social y culturalmente que legitiman las formas de ordenamiento social. Si consideramos la larga duración propuesta por Fernand Braudel, historiador, nos permitirá comprender que el tipo de arquitectura jurídica que se dota un colectivo humano, también discutido por Foucault, genera un tipo de relacionamiento social, haciendo muchas veces la confusión, cuestión clara en nuestra sociedad, de hacer legalizar cuestiones que son del ámbito legítimo. Se confunde, ¿no?, legalidad con legitimidad. Y por supuesto que se legaliza todo. Si revisamos de manera sintetizada, por supuesto de manera muy gruesa, algunas de las premisas que explican los orígenes en términos históricos, en la lógica de este autor, la constitución de la violencia sería pertinente revisarla en el caso de la larga duración para la sociedad chilena. En esta lectura de carácter diacrónico, las interrogantes se orientan a identificar cuáles son algunos de los ejes históricos culturales que explican la formación social
es decir, la constitución de nuestra sociedad, no de la sociedad chilena, es de nuestra sociedad. Distintos autores y disciplinas convergen. Si ustedes revisan Montesino, Salazar, Goikovich, por citar alguno, Larraín en alguna parte también, en que se encuentra nuestra constitución como sociedad fue y se constituyó de manera violenta. Y desde allí se establecen puntos de referencia en los cuales las violencias van consolidando de manera directa, indirecta y también oblicua un conjunto de relaciones sociales. Las referencias a las identidades locales, que por lo demás se encuentran sistemáticamente en proceso de revisión crítica, muestran de manera nítida cómo las expresiones de violencia no solo se reproducen, sino que al mismo tiempo se legitiman. Los procesos de mestizaje sucedidos en la historia pasada, el sistema de inquilinaje con algunas discontinuidades, la figura del guacho como expresión de abandono y posición social, solo por citar tres grandes formas sociales, nos han acompañado desde tiempos remotos, haciendo evidente una forma de estructura social de clara violencia, en donde unos se distinguen por la precariedad material y o simbólica y otros por los privilegios y las posiciones sociales. Para evitar la memoria frágil, como se ha dicho de nosotros, es solo en el año 1998 que la ley 19.585 deroga la distinción entre hijos legítimos, ilegítimos y naturales. Es solo a fines del siglo pasado, pero realmente pleno siglo XX. Vale la pena interrogarse acerca de qué cuestión más violenta era tener esa clasificación para nuestros niños y niñas. Solo se pudiera explicar en una parte por la necesidad de ratificar posiciones sociales, agravar a unos, generar rótulos desacreditadores y hacer viable la persistencia del guacho como una realidad concreta. En otra parte, era una forma de asegurar herencias. La conflictividad de los adultos tenía que impregnarse en los hijos e hijas y dejarlos marcados con huellas indelebles. Sobre este tipo de violencia no hubo ruido, no existieron debates, más bien se expresaron en términos jurídicos sobre lo complejo que era considerar patrimonios y herencias sin la necesaria distinción entre la prole. Es interesante entonces cuestionar la continuidad de este tipo de violencia y este tipo de acción que marcó a varias generaciones por esta práctica cultural. Un ejemplo, en todo caso, y esto es muy interesante desde el punto de vista de las mentalidades, que el hecho de que exista la ley no implica que haya muchos hombres y mujeres en nuestra sociedad que dicen guacho a otros. La ley no termina de ordenar, simplemente regula, pero lo interesante es por qué todavía puede seguir persistiendo. Hay una expresión simpática de guachito, que no es la que estamos discutiendo hoy día, eso sí. Un ejemplo, sin regulación jurídica, pero con algún tratamiento en los medios, más específicamente en la televisión, pero con bastante más de expresión mediática, ¿no? Fue aquella polémica por el uso de los delantales para las asesoras del hogar, nanas y empleadas domésticas en los espacios públicos. Hace 2 años atrás, ¿cierto?, se planteaba eso. Para aquellos que no tienen que someterse a estas realidades parecería algo intrascendente. No obstante, para aquellas mujeres que están en esa situación, es violento saber que a través de la imposición de la vestimenta, lo que se quiere es ubicarlas socialmente, relegarlas, y desde allí quedar expuesta a los prejuicios que culturalmente tenemos sobre ciertos oficios e individuos. Lo anterior, entonces, nos permite afirmar que las violencias son expresiones de los órdenes sociales. Las violencias son formas de establecer los procesos de interacción social, de potenciarlos, de reproducirlos. En términos concretos, las violencias se sostienen
porque en los procesos de intercambio entre individuos y o entre individuos e instituciones, desaparece el otro como un individuo social, con existencia fáctica y con sus condiciones de posibilidad. La alteridad propia de los procesos de interacción social se pierde, el otro se difumina, se hace invisible, el otro no logra aparecer y si lo advierto, lo percibo con aquellos atributos que lo posicionan social, cultural y simbólicamente en una condición de inferioridad. En las formas de interacción violenta se pierde la espesura de la otredad, ya que en síntesis el otro solo lo reconozco para poder ratificar esas posiciones sociales y ese universo de prejuicios y desconsideración. En cierta parte, la existencia del otro queda como un medio para los propósitos individuales y o sociales. Vamos entonces a profundizar o a plantearnos las distinciones. Me avisan el tiempo, me quedan 5 y tengo ya, perfecto, voy a ir más rápido. Distinciones de la violencia. Dentro de las preguntas era si se puede distinguir las violencias. Entonces mi punto es que es la necesidad de distinguir las violencias. Es importante reflexionar en sentido cruzado. De una parte es importante generar conocimiento y forma, porque con eso se pueden implementar mayores dispositivos que puedan interrumpir y o frenar violencia social. No obstante, al mismo tiempo nos podemos interrogar si la excesiva desagregación en la búsqueda de la comprensión, explicación, pudiera fragmentar el pensamiento social. Y ahí voy a un punto. Si nosotros nos reconocemos como parte de una región del mundo, como sería la ubicación geográfica, y las mentalidades como sintetizadores de lo histórico-cultural, claramente somos habitantes de esta región latinoamericana, somos parte de la cultura occidental y también tenemos la cultura impregnada en nuestras prácticas, las judeo-cristianas, independiente si usted es practicante o no. Lo anterior implica que el modo cartesiano, el modo para comprender el mundo, de alguna manera se instala en nosotros. Nos influye cómo captamos el mundo, cómo lo aprendemos y cómo respondemos frente al mismo. Las formaciones científicas, disciplinarias y profesionales se encuentran atravesadas de esta lógica en el pensamiento, que más que científico es un tipo de pensamiento social. Nuestra forma de conocer es fragmentada, nuestra manera de ordenar es binaria y por ende la escisión que hacemos de la vida social es una resultante de este tipo de pensamiento cultural. Nos resulta fácil y a través de nuestro lenguaje cotidiano dicotomizar las realidades. Habitualmente clasificamos entre lo bueno y lo malo, entre lo bello y lo feo, entre lo justo e injusto. Si nos exigimos aún más en esta reflexión crítica, evitando ausentarnos de que nosotros somos sujetos culturales, nos definimos entre las ciencias exactas y aunque no se dice, existirían otras, que en su contrario entonces pueden ser aquellas imprecisas, inexactas, erradas. También nos definimos como ciencias básicas y no se dice, pero entonces habrían ciencias secundarias prescindibles. Hacer referencia a lo público y privado y separarlo, omitiendo que en muchos ámbitos lo privado se encuentra regulado desde lo público y omitiendo que nosotros tenemos la condición de hombres y mujeres públicos, es raro también dicotomizar, ¿no? Es sistemáticamente en nuestra práctica. Diferenciarnos entre lo objetivo y lo subjetivo, asignando más valor social y cultural a lo objetivo y por lo tanto haciendo extensible a la objetividad como sinónimo de verdad. Tomando solo estas precauciones, querido público, para evitar seguir utilizando desde una sola referencia a las realidades, se pueden hacer algunas distinciones sobre las violencias, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? Porque hay acumulación de conocimiento y porque hay formas de intervención. La violencia intrafamiliar, la violencia en todos sus niveles hacia las mujeres, la violencia hacia niños y niñas, expresada en formas de abuso y explotación sexual, explotación económica,
la violencia sobre las denominadas minorías, que en algunos casos ya son mayoría, la violencia política, ¿no?, por mencionar alguna de estas. En todas estas, el denominador común son mentalidades y ordenamientos políticos, económicos y culturales y simbólicos que posibilitan que este tipo de prácticas se sigan reproduciendo. Sin embargo, cuando dividimos, esto es muy importante, en alguna parte, al decir de mujeres, de hombres o hacia los niños, se sustrae la condición del sujeto político. Y por eso que en realidad todas serían violencias políticas. Sin embargo, siempre es la violencia hacia el Estado, ¿no? La mentalidad androcéntrica, el adultocentrismo, el sistema patriarcal, la heteronormatividad son en parte aquellos organizadores sociales que permiten un solo orden social y por lo tanto son los que justifican los arbitrios culturales. Voy a saltar esto, después lo podemos discutir sobre cómo pasó la violencia en las heteronormatividades a propósito de la ley Zamudio. Un minuto y voy. Entonces, ¿qué se quiere decir quizás y qué no se expresa? Es indispensable y urgente que podamos situarnos de manera crítica cuando nos colman de información referido a la violencia, pero ojo, referido a la violencia, a la delincuencia, y en especial hoy día a la delincuencia infantil. ¿Qué se muestra y qué se oculta? ¿Qué intenciones se encuentran soportando los discursos a propósito de estos fenómenos? ¿Qué implica el juego de seducción y mediatización que hacen los noticieros de la televisión abierta en nuestra sociedad? ¿A qué intereses responden? Hace largo tiempo autores como Ángel, Riquero, Elías se interrogaron respecto a las prácticas de develamiento y ocultamiento como parte de un sistema ideológico que pretende afectar la constitución de lo social. Claramente las violencias por oposición se pueden identificar como actos de barbarie, en el decir de Morán. También se pudieran afirmar como actos civilizatorios en el decir de Lima. Sin embargo, es más fácil y cómodo rotular desde allí las prácticas de otros, los bárbaros, y no profundizar como invitan estos autores a identificar las formas en las cuales se han construido los procesos civilizatorios, fragmentados con procesos de alta exclusión material y simbólica. ¿Cómo participan las élites y los grupos de interés? Voy terminando para no perjudicar. Bueno, me voy a saltar una parte, pero aquí hay que decir algo. La civilización no se construye de forma lineal, se construye en base a resistencia, se construye entonces en base a discontinuidad. Los procesos civilizatorios pueden tener algo de barbarie, porque en algún minuto las élites que dominan no van a querer que se produzcan los cambios. Recuperar el sentido de lo político de los individuos como sujetos y actores para enfrentar las violencias se hace urgente, toda vez que haciendo este ejercicio se recupera la vitalidad individual y social, el sentido y pertenencia de la existencia y por ende la posibilidad de la vida junto a otros, que finalmente es el interés por lo público y por el devenir de nuestra sociedad. En síntesis, hablar de violencia y focalizarla en el tema de moda es solo seguir ocultando el tema de fondo, instituir el miedo y temor, ambas prácticas que afectan paralizando a individuos a instituciones, permitiendo la no problematización ni el cuestionamiento del orden social. La paradoja, como dice el profesor Esquella de la Universidad del Paraíso, es quienes auspician miedo y temor no lo tienen. Muchas gracias. De la voz con su presentación. Ahora pedimos a Iván de Rementería si puede proceder. Buenos días. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Felicitaciones a este colectivo de estudiantes y ciudadanos por este tipo de iniciativas. Necesitamos miles o 10.000, como dicen los mapuches, de estas iniciativas a propósito de lo que estamos enfrentando. La exposición hoy día, me disculpan, va a ser un poco
no tan ordenada como la exposición de la profesora Bort, porque confieso que tengo muchos enredos a propósito del tratamiento de la violencia. Tengo dos partes, una parte sobre consideraciones generales sobre la violencia y después sobre esas consideraciones aplicadas en algunos casos en Chile, donde un poco el centro de la cuestión es lo que tocó la doctora Bort, el tema de la delincuencia, y el otro tema que es un tema crucial, y me parece crucial en el sentido de que es el test de cuál es el Estado que tenemos y cuál es el Estado que queremos, que es la relación entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. O sea, y quiero ser bien claro sobre esto, o sea, yo sé que los mapuches son poquitos, ¿sí? Pero cualquier cosa que hagamos con ellos define el carácter del Estado que tenemos, ¿sí? No sé si me estoy... Una definición de violencia que me parece muy pertinente dice que la violencia es el uso del dolor o la amenaza de su uso para doblegar la voluntad del otro. O sea, y esta me parece una definición esencial, ¿sí? No es una definición mía, es una definición que yo he tomado prestado de un médico peruano, de Mariano Querol, que después de muchos años de haber discutido una noche largamente sobre este tema, yo me acordé de la definición y yo le escribí diciendo de dónde la había tomado. Y él me armó un gigantesco enredo, lo cual me hace suponer de que él es el autor de la definición. La violencia es empleada cuando los recursos de la conversación, la persuasión o la disuasión y el pacto no son posibles o son inconvenientes para una de las partes. El Estado se construye como monopolio de la violencia, la tragedia de Antígona. Yo siempre me jadreo mucho con la tragedia de Antígona por razones más o menos claras. En primer lugar, porque esta tragedia... Usted sabe que la tragedia es una cuestión muy importante en la construcción del pensamiento griego. La tragedia es un poco el equivalente en la tradición cristiana nuestra a participar de la representación de la pasión. O sea, el griego va a ver la tragedia para tratar de sentir cómo fue la fundación de sus valores. Estoy diciendo algo demasiado genérico, pero... Entonces, esa es la gran importancia de la tragedia. Y la tragedia de Antígona es una tragedia muy mal explicada desde nuestra cultura occidental, ¿no? Porque siempre usted, no sé si conocen la historia de Antígona. La historia de Antígona es una de las hijas de Edipo, ¿sí? Edipo tiene además dos hijos, o sea, tiene varios, pero dos hijos que son los hijos importantes, y estos hijos se convierten por herencia en los reyes de Tebas. Y por turno, ¿no? Uno va a reinar un año y otro va a reinar el otro. Y de pronto, en uno de los turnos, uno de los hermanos le dice, no, las pelotas de ahora en adelante soy yo, y entonces el otro se reúne con otra gente de otros pueblos y ataca la ciudad para recuperar su derecho a gobernar. Y en el ataque mueren los dos, que tiene un gran valor simbólico, y entonces el poder lo toma un tío que es Creonte, y Creonte decide castigar, ¿no?, al muerto, o sea, a uno de los muertos, perdón, porque los dos están muertos. Y entonces el premio es que el que defendió la ciudad va a ser enterrado con todos los honores que correspondan, o sea, no cristianos, no cristianamente, porque todavía el cristianismo no existía, y el otro no va a ser enterrado, sino que se lo coman las alimañas, los ratones, etc. Lo que hace Antígona es que en la noche él va y entierra a su hermano. Entonces este conflicto es planteado como un conflicto entre los deberes políticos y los deberes filiales, ¿no? Ella actuó desde la perspectiva y no de la perspectiva, ¿no es cierto?, política. Y me parece que es una interpretación errónea, ¿no? La interpretación correcta es que es el primer caso en el cual una persona, que no es cualquier persona, es una mujer, es sancionada no por haber transgredido el derecho de alguien, ¿sí? No por haber simplemente por haber incumplido una orden del poder. No sé si me estoy explicando. De ahí se sigue toda otra tragedia, porque un hijo de Creonte estaba enamorado, entonces, porque son como las telenovelas venezolanas, lo más parecido, ¿sí? Pero son muy importantes.
Entonces, este acto fundacional me parece importantísimo porque no es la única tragedia griega en la cual la mujer siempre representa una sociedad feliz que tuvimos antes. Discúlpenme, no estoy planteando un proceso retrógrado, sino no. Hay un problema que tenemos que analizar a propósito de nuestra cultura universal que más que machista es patriarcal. Después lo otro es la guerra. La guerra es el uso racional de la violencia, o sea, es el uso racional de la aplicación del dolor para doblegarle la voluntad al otro. Y el derecho penal es el uso normativo de la violencia, o sea, no necesito explicarlo, pero me parece que los dos grandes usos instrumentales, ¿no es cierto?, son la guerra y el derecho penal. Bueno, ustedes saben, la guerra es la continuidad de la política por otros medios, según Clausewitz, y esto último me parece muy importante. Luego de la religión, la actividad humana más ritualizada es la guerra. Siempre el poder era medio dual en todas las tradiciones, ¿sí? Y por un lado tenemos el que media con el mundo, ¿no? La religión es la mediación de la comunidad con el mundo, no es cualquier cosa, ¿sí? Y ahí el personaje central, el que sabe, es el sacerdote, ¿sí? Y el guerrero es el que media la relación con los otros, que no pertenecen a la comunidad, ¿sí? Y por eso, si ustedes analizan, lo más ritualizado es la guerra, ¿sí? Yo estaba revisando las crónicas de la guerra de Arauco y es casi un chiste, o sea, todas las grandes derrotas de los araucanos se deben a problemas rituales, que en los textos de los cronistas está explicado que se pegaban unas grandes fiestas, ¿no? Entonces estaban todos borrachos, unían los españoles y sacaban la cresta. Es más o menos lo recurrente, pero tiene que ver con todo un proceso de ritualización. Si ustedes leen con cuidado la tradición griega que está en Homero, uno ve que hay una situación sumamente compleja en el campo espiritual. Bueno, no sé cuánto me queda. El delito y el crimen, que es otro aspecto que me parece importante para contextualizar lo que voy a decir después. El delito es la transgresión del derecho de los otros, ¿sí? Y esto es bien importante, esta es la condición material del delito, ¿sí? Del delito y el crimen. Porque no es simplemente como dice el sheriff en las películas, usted incumplió la ley. No es simplemente que incumplió la ley, ¿no? Sino cuáles fueron los derechos realmente transgredidos. Es un debate, por ejemplo, que tenemos en la actualidad a propósito de la ley de droga. ¿Cuál es el derecho que se transgrede, ¿no es cierto?, cuando se usa droga? ¿Cuál es el derecho que se transgrede, ¿no es cierto?, cuando se comercializa droga, se hace provisión de droga? Y eso aparece como una cuestión sumamente oscura, etcétera, etcétera. El simple delito afecta el derecho de propiedad de bienes y otros derechos pecuniarios, concesiones, renta, uso de recursos naturales, usufructo, y esto es muy importante a propósito de los temas constitucionales en los cuales vamos a entrar. Y el crimen transgrede derechos esenciales como la vida, la integridad, la libertad de las personas, los derechos humanos. El crimen transgrede derechos esenciales como, hay otros derechos humanos como la salud, la educación, la seguridad social, la vivienda, el medio ambiente, etc. El desarrollo constitucional define la protección jurídica civil o penal de su transgresión. Y eso ya lo tenemos en la actualidad. O sea, tenemos una serie de cuestiones si una persona tiene que ser multada simplemente o si tiene que cumplir otro tipo, ¿no es cierto?, de sanción. Eso es la gran diferencia, ¿no es cierto?, o sea, la reparación económica, esa es la gran diferencia. Entonces podemos terminar con que uno de los fiscales candidatos a ser fiscal general es una persona que mandó a hacer clases a las personas que dirigían esta gigantesca conspiración para desde la farmacia robarle a los clientes. Entonces, la sanción para este robo generalizado es vayan a hacer ustedes clases de moral. Me parece casi tan sorprendente como las clases que nos hace todas las noches una doctora que no voy a repetir. Bueno, y aquí quiero llegar a otro ámbito que es el terrorismo, es el uso de la máxima capacidad destructiva contra las personas, en contra de personas inermes. Utilizo grandes ejemplos, el caso de Guernica, que es Guernica es un pequeño pueblito donde se reunían las autoridades tradicionales, y en una fiesta de mercado durante la Guerra Civil Española fue bombardeado. Es el primer bombardeo aéreo hecho contra población civil. O sea, es una precuela, en ese sentido,
Guernica de Picasso es una precuela de lo que va a ser toda la Segunda Guerra Mundial, que es fundamentalmente la destrucción constante de poblaciones civiles a través de bombardeos masivos, que terminan, ¿no?, en Hiroshima y Nagasaki con las bombas atómicas, de las cuales se están cumpliendo 70 años. Y esto lo distingo por otra cosa que quiero ver después, del sabotaje, que es el uso de la máxima capacidad de destrucción en contra de las cosas, el deslinde de los tipos penales, actos de violencia en contra de las personas y actos de fuerza en contra de las cosas, muerte y lesiones, destrucción y daño. Y esta sabiduría del derecho penal me parece muy muy importante, o sea, distinguir cuándo un acto es contra las cosas y cuándo un acto es contra las personas. Y entonces cuando hablamos de fuerza es contra las cosas, y por eso que todas las definiciones que incluyen la expresión fuerza para explicar violencia son erróneas. Bueno, según mi concepto, tanto, para ser absoluto, el tanto discípulo de Mariano Queiroz. Esto es un poco largo y lo quiero leer porque no es de cualquier persona. Una de las cosas más conflictivas que hemos tenido a los altos niveles políticos es la imposibilidad de lograr una definición de terrorismo a nivel de las Naciones Unidas. Y en Chile tenemos una grave situación sobre definición de terrorismo que no necesito explicar por todos los juicios que ha habido y todo lo que se va a venir. Pero me parece muy importante lo que dijo Kofi Annan en el 2006 a propósito de esto. Insisto, esto es una definición de Kofi Annan, no es una definición de las Naciones Unidas. Pero en ese momento no era un señor jubilado, era el secretario general de las Naciones Unidas. Y él dice: la exclusión o la discriminación por motivos de origen étnico o creencias religiosas y la incapacidad de muchos países de integrar a las minorías o a los inmigrantes produce resentimientos que pueden llevar al proselitismo terrorista, además de sentimientos de alienación, marginación y una mayor tendencia a socializar en grupos extremistas. Y agrega el bueno de Kofi Annan, otro que me parece más atinente todavía: me parece que esta situación es aplicable sobre todo a los jóvenes, subrayo, especialmente a los inmigrantes de segunda generación en algunos países desarrollados, que se consideran forasteros sin igualdad de oportunidades. Exhorto a los países con sociedades multiculturales a reflexionar sobre sus políticas de integración. Esto me parece una lata. La violencia, o sea, bueno, no, hay una violencia social, una violencia cultural y una violencia política y militar. Lo voy a poner entre paréntesis lo de militar porque es o sea, yo pienso que no se pueden separar, pero no es del caso. La violencia social, el control social, la autoridad, la violencia juvenil. Hay muy buenos estudios en este momento en Europa a propósito de los jóvenes que pertenecen a las minorías que están instaladas en Europa, y esto obviamente por lo que estamos viendo se va a recrudecer más. Pero en la década pasada Francia se vio sometida a una serie de situaciones sumamente conflictivas con los jóvenes descendientes de migrantes. Que en el caso de Charlie Hebdo, ¿no?, yo escribí diciendo: sí, son unos asesinos, son unos grandes hijos de su madre, los que hicieron eso, sí, cometieron un acto terrorista terrible, pero ellos son nietos, o tataranietos, o bisnietos, no sé qué es lo que será, ¿sí?, de argelinos que tuvieron que aceptar la ocupación francesa en 1836. ¿Sí? Son hijos, o nietos, ¿sí?, de emigrantes que tuvieron que salir de Argelia para vivir en Francia, ¿sí?, y viven en Francia, ¿sí?, como gente de tercera categoría. No tienen por qué quererlos. Aclaro, entre otras cosas, aunque les parezca extraño, soy francés, pero no es culpa mía, ¿sí? También he escrito que después de las cosas que están pasando en Europa con los migrantes, siento bastante vergüenza de ese punto. Bueno, la violencia escolar, que voy a detallar algunas cosas a continuación, la violencia callejera, la seguridad pública, los motines, la violencia delictiva, la seguridad ciudadana, el bandidismo. El bandidismo lo pongo aquí aparte porque casi toda la cultura europea del siglo XVIII, sobre todo centroeuropea, tiene una admiración fascinante por los bandidos como luchadores sociales, mártires sociales.
eso está diciendo. Schiller, Heine, escriben sobre bandidos, ¿no? Como héroes sociales, o sea, aparte de Robin Hood, que ya todos conocimos por nosotros. Bueno, violencia escolar en Chile. Vamos al otro modelo. Aquí hay un resumen, no sé si se alcanza a ver desde allá porque no sabíamos mucho escribir. Sí, se alcanza. El Ministerio de Educación, junto con el Ministerio del Interior, hicieron estos estudios el año 2005 y el 2007 y después el 2009, como se indica ahí, sobre la... y estos estudios además fueron ejecutados en terreno paradigmal, o sea, estoy marcando todas estas personas para decir, después claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Que en 2005 los estudiantes agredidos fueron el 45%, en el 2006 el 26%, el ajustado del 2006 se bajó a 25.3%, y después se hizo otra medición en el 2009, el 23%. En profesores fueron el 32% en el 2005, bajó al 14%, después al 10%, bueno, ahí están las variaciones del 41% menos 53%, y en el caso de los agresores, bueno, es menos, ¿no? Pero la bajada de estudiantes, ¿no es cierto?, entre el 2005 y el 2007 fue de 18%, y la bajada de agresores, profesores, bajó en un 36%. Lo que marco aquí, repito, esto siempre ha sido planteado como matonismo, o sea que es la manera correcta de traducir bullying, aunque a ustedes les parezca raro, en español no debe existir la palabra matonaje porque no está en el diccionario de la Real Academia. ¿Sí? Pero hay todo un encubrimiento al referirnos, ¿no es cierto?, al bullying, ¿no? que no es el momento de tratar. Entonces, en un equipo que trabajamos esto en esa fecha, empezamos a discutir, o sea, ¿a qué se debía esto? ¿No? Y dentro del equipo tampoco es un invento mío. Lo que surgió, mira, lo único que ha pasado entre el 2005 y el 2007 es que existió la Marcha de los Pingüinos. O sea, es el único evento colectivo, ¿no? O sea, es como cuando se hacen los estudios sobre la delincuencia. Entonces, lo único claro en delincuencia a nivel planetario y aquí en Chile es que la delincuencia disminuye notablemente en los últimos 10 años. Y nadie tiene una explicación. Y lo más claro en Estados Unidos, porque las políticas criminales son de los estados, no hay una política federal, pero no es la más importante. Todos los estados hicieron cosas distintas en políticas criminales. Y los resultados en disminución de la delincuencia fue igual. Lo cual quiere decir que las políticas criminales no tienen nada que ver en la disminución de la delincuencia. No hay mejor prueba pasiva que esa. Y bueno, y todavía no saben, aunque yo con un equipo construimos algunas hipótesis que no es del caso de analizar ahora y que son de difícil probanza, pero que en otro momento podemos tratar. Lo interesante, esto yo lo propuse en un evento internacional, ¿no? Y todo el debate consistió en que obviamente aquí hay un error estadístico. ¿Sí? Mira, aquí lo que hay es que está claro que hay un error estadístico. ¿Sí? O sea, no puede haberse producido una caída del 45%, ¿no es cierto?, en un periodo de 2 años. Entonces mi única respuesta es así, y ¿quién ha hecho el informe sobre los errores estadísticos cometidos aquí en el levantamiento de información? No, pero tiene que haber, no, pero ¿me explico? Bueno, ese es el debate científico en el cual estamos en la actualidad. Es que cualquier cosa que nos sorprende demasiado es un error estadístico inútil. Ya saben para qué sirven las estadísticas. Bueno. No sé cómo estoy de... 1 minuto. Entonces me voy a fijar. La violencia en Chile, ¿sí? La guerra de Arauco. Bueno, lo de los Wincas es interesante, pero no hay tiempo. Los araucanos estaban acostumbrados a la guerra porque venían haciendo guerra con los Wincas desde que tenían memoria, ¿sí? Y los Wincas hacen una referencia a aquello, pero no es del caso ahora. Pero lo importante es la derrota de Valdivia en Tucapel en 1553.
el desastre de Curalaba con la muerte de Ordóñez de Loyola por Pelantaro en 1598. Y este hecho, que no es una batalla importante, los españoles no eran sino 50, ¿sí? Pero este hecho es muy marcado porque a partir de ese momento se produce como, por así decirlo, lo que se llama la frontera, como un lugar de diferenciación, ¿sí? Y, por así decirlo, una paz armada que debe ser una de las más largas de la humanidad, porque duró desde ahí hasta 1868. A partir de ese momento los españoles no pasaron para allá, o sea, si pasaban a hacer algunas cosas. Los indios no pasaban para acá, si pasaban para acá, pasaban a hacerlo. Pero existió todo ese periodo, ¿no es cierto?, que se llama la frontera. Bueno, otro hecho que me parece importante sobre la época, siempre hay un debate, ¿no? Hago siempre referencia a Valparaíso sobre la fundación de Valparaíso. Se supone que Valparaíso no fue fundado, pero sin embargo hay documentación bien reportada que sí fue fundado en 1544, pero me parece muy importante. En 1548 se produce la matanza de Juan Gómez de Almagro, primer alguacil mayor, en lo que es hoy día la subida Carampanqui. De ahí Valparaíso quedó deshabitado hasta prácticamente 1578. Y no me pierdo de leer esto en consecuencia de los rumores de una rebelión que se atribuyó a los indios del norte de Santiago. El cabildo autorizó a su alguacil mayor, que hemos dicho era Juan Gómez, para que pudiese tomar cualquier indio de cualquier repartimiento, sea de paso de guerra, y lo artomertar y quemar para saber lo que conviene. Acuerdo del cabildo de Santiago del 13 de marzo de 1549. La tortura aquí está clara, ¿sí? El propósito es obtener información. El territorio que corresponde a Valparaíso, obviamente los sobrevivientes lo abandonaron para siempre. Y no es por hablar mal de nadie, ¿sí? Pero el señor alguacil mayor Juan Gómez de Almagro tiene presente su nombre en la escuela de suboficiales de carabineros de Chile. Yo creo que debería pedir que le cambiaran ese nombre. La guerra de independencia, la mayor preocupación por la sublevación de los cañanes. Aquí hay una historia sorprendente sobre los húsares de la muerte. Tengo un relato británico donde dice prácticamente que lo que se dedicaba Manuel Rodríguez era organizar gente para evitar que se produjeran sublevaciones de los... Entonces ahí hay toda una reinterpretación. Pero usted sabe que los ingleses son muy peladores. Están ahí. Después el otro acto fundacional es la batalla de Lircay, en la cual Prieto derrota a Freire y se inicia la República Conservadora, lo que nosotros llamamos Portaliano. Una de las características de esta batalla, que no es de mucha gente, son como 2000 y tantos por un lado y 2000 y tantos por el otro lado. Pero la característica de la batalla es lo sangriento. O sea, aquí lo que estaba en pelea era una cuestión muy importante en términos fundacionales. Guerra Civil del 91, que es la gran secuela de la Guerra del Pacífico, o sea, es el problema del debate que se hace con el excedente que no habíamos ganado en la guerra contra Bolivia. Eso es lo que se debatió en la Guerra Civil del 91, no voy a entrar en los detalles. Y yo creo que el otro gran resultado es la pacificación de la Araucanía, que había comenzado antes de la Guerra del Pacífico, pero que se incrementa violentamente después de terminar la Guerra del Pacífico. Bueno, no voy a contar. Después la modernización y la violencia, las matanzas de obreros, Palomar Roto, la matanza de Santa María de Iquique en 1907. Las cifras son sumamente confusas, están entre 200 y 300 muertos, 3.000 muertos. Las matanzas campesinas, Palomar Indio, la matanza de Ranquil, 1934, entre 200 a 500. Es una matanza muy importante porque es de población indígena y no indígena al mismo tiempo, que se rebela contra el sistema que se le implanteara. Y volviendo a Valparaíso, hay un centenar de hechos como esto en ese periodo. La matanza de los estibadores de Valparaíso en 1903, 30 muertos y 200 heridos. Y finalmente el fundamento de la Constitución de 1980, Pinochet-Guzmán, fue el bombardeo de la moneda en 1973. Ese es el acto de fundación de la Constitución que nos rige, no otra cosa.
El movimiento estudiantil, que no necesito repetir ante ustedes, ¿no es cierto?, lo que viene sucediendo desde el 2006, pero desde antes. O sea, yo regresé a Chile en el 96 y me acuerdo que caminó por las calles del Paraíso y había estudiantes en esa época de la Universidad Católica que gritaban: señor Frey, usted estudió gratis, ¿sí? Porque era presidente Frey. Entonces yo me sentí bastante confundido porque yo pensaba que todavía en Chile se seguía estudiando gratis en la universidad. Ahí recién me vine a enterar lo que estaba pasando. Cuando uno vuelve al país de visitante le pasan varias cosas. Las luchas de las ciudadanas, ¿no? Me refiero particularmente a las luchas de Freirina, Aysén y Calama. Hay cientos de luchas que tienen que ver con un conjunto de derechos, ¿no es cierto?, que las personas sienten conculcados. La lucha de los trabajadores y la seguridad ciudadana. Con esto la seguridad ciudadana, la victimización personal pasó de 13.1 en 2006 a 7.6 en 2013. O sea, esta es nuestra situación, que son las encuestas de INE, que son encuestas a la población, no son las denuncias ni nada, o sea, lo más fiel que tenemos. Esa es la situación. Situación que no se diferencia mucho de lo que pasa en Estados Unidos, de lo que está pasando en Europa en disminución de la delincuencia. Los delitos más importantes son el hurto, el robo con fuerza en las viviendas, 4.2, el robo con violencia de intimidación, 3.9, y el robo por sorpresa, 3.8. Y más actualizado, entre 2014 y 2015, pasado la plataforma, bueno, lo de Carabineros. Los delitos en ese periodo, en el interanual para el primer trimestre, el año pasado con este, han disminuido en un 2.2. Aquí se basa en las intervenciones policiales, o sea, las denuncias para las intervenciones sin denuncia, o sea, en otras categorizaciones. El robo en lugar no habitado aumentó un 2.3. El lugar no habitado es cuando uno lo asaltan en los cafés, en los restaurantes, cosas que están muy de moda en Santiago. Y el robo con violencia aumentó, o sea, en general para todos disminuyó 2.2, para robo con violencia aumentó 2.16, o sea, 2.2. Pero el robo con violencia aumentó en Lo Barnechea 53.2, en La Reina 41.6 y en Las Condes 35.1. Ahora ustedes entenderán por qué hubo ese cacerolazo, ¿sí? O sea, los malulos se están cebando en ciertos barrios. Ya, antes de morir saltando, no sé si me queda. Bueno, aquí algo que tocó la profesora Amor. Aquí yo he puesto, porque hay un elemento central de cómo se trata el tema de la violencia delictual, ¿no es cierto?, y de la violencia en general, no, del delito en general, y verlo reflejado aquí. Las columnas en azul son las victimizaciones para los años correspondientes, del 2005 al 2013, y las columnas rojas son la percepción del aumento de la delincuencia entre la población, no de la diferencia notable que hace. O sea, la percepción no tiene nada que ver, ¿no es cierto?, con la experiencia, ¿no es cierto? Y debería haber hecho el de Valparaíso, pero no va a alcanzar el tiempo, y debería el de Coquimbo. Noto la diferencia de una ciudad intermedia, ¿sí?, como Coquimbo, con respecto a las anteriores. No tan solo que es más bajo, sino que mientras el año pasado la diferencia estuvo entre un 25% de victimización y 71% de temor, en Coquimbo fue 21%, o sea, un poquito menos que la media nacional, pero fue menos de la mitad la reacción, ¿no es cierto?, de temor. Lo cual indica que vivir en provincia es más tranquilo. La resistencia mapuche me parece bien importante. Me acojo las definiciones, pero lo que más me interesa aquí es el rigor en el uso del sabotaje y no del uso del terrorismo por acciones mapuche. Lo excepcional del caso de la familia Luchinger, ¿sí? Yo creo que esto es bien importante. Los mapuches han optado por una estrategia que no comparto, o sea, yo no estoy de acuerdo con los métodos, con el empleo de la violencia. Pero en este caso los mapuches están actuando con una sabiduría notable. O sea, todos sus actos son en contra de las cosas, son esencialmente sabotajes. El caso de la familia Luchinger es un caso bastante particular. Quemaron la casa estando el matrimonio adentro, pero todos sabemos que Celestino fue atrapado precisamente porque fue herido, porque el dueño de casa intentó defenderse. O sea, no estoy justificando nada, estoy diciendo el hecho concreto que ahí sucedió. Esto no sé. Hasta ese momento
muertos siempre los ponían los mapuches. Y en el caso del carabinero muerto, obviamente que se trata de un caso de fuego amigo. Bueno, no sé si no me dan tiempo. Tal vez las luchas sociales y la violencia callejera, bueno, está este problema del control de identidad, que hay una gran majadería, porque en la actualidad se puede hacer control de identidad sin ningún problema, de acuerdo a la ley 20.253, que modifica el 95 del Código Procesal Penal. No, del Código Penal, perdón. Y uno no entiende muy bien a qué apunta aquellos. Tanto es así que, por ejemplo, el 80% de las personas detenidas por porte de droga son detenidas en aplicación de control de identidad. La ley antiterrorista tiene una serie de elementos perversos, pero lo más perverso es que se quiere aplicar el agente revelador para los casos de terrorismo. Y entonces ahí yo los remito a que se lean El agente secreto de Conrad, ¿no es cierto? O busquen a Lenín Guardia, que es un personaje muy singular aquí en Chile, un experto en seguridad ciudadana, que trabajaba para el Ministerio del Interior y para la Policía de Investigación, y que cuando sacaron a su socio, que era Nelson Lenin, curioso que los dos se llamaban Lenin, era el que le compraba los informes. Entonces cuando pasó eso, él se dedicó a mandarle bomba a la embajada americana, ¿no es cierto?, para reforzar su informe y mostrando que había terrorismo en Chile. Eso fue hace como 10 años. Pero es muy fácil, ustedes saben, a propósito de la matanza que acaba de suceder en Turquía, con casi 100 muertos y no sé, 300 heridos. Se atribuye que si bien eso fue cometido por el Estado Islámico, habría ahí unas relaciones con los servicios secretos que le viene muy bien, porque con esto entonces, no, ya ahí no más quedó. Tal vez este último me interesa, el terrorismo espontáneo, caso de Atocha en 2004 y caso de Londres en el 2000 con esa cantidad de muertos, ¿no? Y el caso de Charlie Hebdo. Y me parece muy importante porque una de las cosas graves que hay es que pese a todos los intentos de demostrar que existía una relación entre quienes acometieron estos actos terroristas terribles y una organización transnacional, no han podido ser probadas ni demostradas ni nada. O sea, son, para decirlo en el lenguaje de la tauromaquia, de los toreos espontáneos. Y esto me parece que es algo que necesitamos verificar. Los casos, los actos de terrorismo que hemos tenido en el propósito del Metro de Santiago, también parece ser un caso espontáneo, o sea, que no obedece a un proceso organizativo muy complejo que tenga propósitos trascendentes. Ahora, yo también tengo a tener una profunda desconfianza y no creo demasiado en lo espontáneo, pero sí en la posibilidad de utilizar a los espontáneos, y por eso léanse El agente secreto de Conrad. Bueno, hasta ahí nomás. Y ahora expone Luis Enríquez, por favor. Ya, gracias. Buenas tardes. Tengo aquí mi también. Ayer acordamos con los estudiantes de la Universidad del Paraíso que íbamos a venir para tomar una católica. Lo primero, el policía del tiempo tiene que avisarme, o si no, voy a dejar de llevar como una persona que habla poco. Sí, lo primero, yo quiero agradecerles a ustedes por la iniciativa. Es la iniciativa la que me parece
importante. Lo de la invitación también lo agradezco, aunque mi narcisismo, que lo tengo suficientemente controlado, que es una tarea imposible, me ha hecho preguntarme en algunas oportunidades por qué me habrán invitado a mí. No tengo, pero espero que no me lo responda. Pero solo darle las gracias por esta iniciativa, por una cuestión que me parece tremendamente importante y tiene que ver con las tareas de una universidad, aunque yo soy profesor de una universidad estatal y pública. Esta es una universidad que no tiene esas dos características. Creo que toda universidad en su tarea, y digo especialmente las estatales, es la pluralidad, la diversidad, pero de manera significativa el pensar y el producir un pensamiento que interrogue a la sociedad. Y en ese sentido una universidad no puede ser complaciente con su tiempo, por más que las universidades requieran de ese tiempo hoy día para financiarse en el mercado, pero no puede ser complaciente. Eso ya es una violencia. Para tratar de proponer algunas ideas o reflexiones respecto del tema, sobre la violencia, así en términos genéricos, traté de situarlo en relación a articular la violencia con el neoliberalismo. Y en ese sentido, me preguntaba también, y yo quiero felicitar a Adela, por quien tengo yo, junto con cariño, un aprecio intelectual importante, porque yo creo que esta actividad que es tan masculina, yo creo que Adela es una teórica, y eso es una cuestión que es importante. ¿Sí? Yo creo que Adela, cuando digo teórica, es una persona que elabora teoría, no que especula, no, elabora teoría, y en ese sentido tiene cosas mucho más logradas que yo, que tiene que ver con la sociología. Se ve permanentemente interpelada, ¿no es cierto?, a que junto con elaborar teoría debe ser empírica, es decir, mostrar cómo funcionan estas cosas. Yo en ese sentido lo que trato de hacer es un camino a lo mejor distinto, es de conceptualizar la realidad, que es otro camino, que eso implica también, ¿no es cierto?, mostrar cómo funcionan estas cuestiones. Yo no voy a decir, la perspectiva sociológica, si uno le pregunta a los sociólogos, no voy a decir a los sociólogos y a las sociólogas, lo digo, y los tanto me conocen en eso, yo me quedo corto para el lenguaje unisex. Quien se dedica a la sociología, preguntado por esto, va a poner algunas ideas y va a poner datos. A mí me interesa trabajar con una cosa distinta de los datos. Creo que es importante trabajar con los datos, pero me interesa mostrar con algún tipo de datos en particular. Aquí hay gente a lo mejor que sabe de matemáticas. A mí me interesa la deriva, no la función. Dicho esto, lo pongo en relación con lo que hace el psicoanálisis. El psicoanálisis lo que hace es trabajar con lo que la sociología desecha. Trabaja con los desechos, incluso voy a decir, del pensamiento social al uso. Ese desecho en psicoanálisis se llama resto. Y ese resto retorna permanentemente. Eso que no está elaborado. Y en su retorno, puede ser, por ejemplo, en su repetición también, entendido bajo la lógica del síntoma, pero también ese retorno, el retorno de ese resto, tiene generalmente consecuencias que son fatales y nefastas. Expresión máxima de esto es el campo de concentración. No es porque los nazis fueran malos ni lo que las películas nos han mostrado. En lo fundamental, uno puede decir, el fascismo tiene que ver con una reacción ilustrada o hiper o ultra ilustrada a lo que yo denomino la ordinariez de la modernidad. Y en ese sentido expresa un resto que no tiene que ver con cada fascista,
con cada nazi, con cada soldado en particular, aunque uno pudiera hacerse la pregunta que hace Primo Levi en su libro sobre la trilogía de Auschwitz, y esto lo dice él en particular en el primer volumen sobre si esto es un hombre, dice, ¿por qué un hombre le pega a otro hombre, lo tortura y lo maltrata sin tener ningún motivo personal con él? Es ese resto el que yo diría, la sociología no logra a lo mejor elaborar porque está ocupada de otras cuestiones. Lo digo yo que me dedico a la sociología. En ese sentido, afirmar algo que ya se ha dicho, la sociología, o sea, la violencia es, y la sociología no, la violencia es de estructura, no solo estructural, porque si uno dice estructural, uno va a pensar, por las desigualdades de la estructura social, no, es de la estructura constitutiva, y yo iría más allá, es de la estructura constitutiva del sujeto humano, no animal. Los animales no son violentos, entre otras cosas, porque no tienen categorías para decir eso. Los animales no tienen reflexividad y no piensan, viven, pueden hacer cosas. Entonces no voy a hablar de los animales, voy a hablar del ser humano y en particular del sujeto. Y esta violencia es de estructura porque es impuesta a partir de nuestra inscripción en lo simbólico y en la cultura, desde un nombre, una familia y una serie de cosas que uno nunca eligió y nadie le preguntó. Y uno está inscrito en la cultura. Eso se llama socialización, y una socialización básica o primaria. ¿Qué significa esto? Que esta violencia en tanto estructural es imposible de ser erradicada. Uno no puede gobernar o gestionar políticamente esa violencia estructural. Uno puede gobernar otras cosas que están ahí que uno podría también entenderla o fundamentarla, pero quiero hablar de un plano o de una perspectiva distinta. Uno puede castigar a los pobres como señala Bacán, ¿no es cierto? Y además resulta más caro castigar a los pobres y encerrarlos que a lo mejor hacer otra cosa. Pero el Estado requiere, lo que él se refiere sobre este Estado represor y el Estado benefactor, la mano izquierda y la mano derecha del Estado. Expresión, yo diría, fundamental de esta violencia estructural es la idea, dos ideas, la idea del amor al prójimo, es decir, a amar, la obligación, el mandato de amar aquello que más se odia. ¿En qué sentido? Todos nosotros, más allá de nuestras intenciones, de los objetivos que tengamos, somos herederos y formados en la tradición judeo-cristiana. Y la tradición judeo-cristiana, si uno va a su texto fundamental, que es la Biblia, se constituye a partir de un homicidio, de un asesinato de un hermano por otro hermano. ¿Por qué Caín mata a Abel? Lo mata para tener la mirada y la atención del padre. Hay algo de envidia, hay algo de odio, pero es para tener la atención de otro. Hay una competencia entre dos seres humanos que son hermanos. Es decir, se inaugura, voy a decir, nuestra concepción como cultura judeo-occidental, cristiana, occidental, a partir de un homicidio. Lo mismo hace Freud en Totem y Tabú. La horda primitiva, ¿no es cierto?, que se come al padre, gozador, que tiene además el monopolio del disfrute de las mujeres. Se lo comen y establecen dos cosas. El tótem, que representa a ese padre muerto, pero en segundo lugar viene el tabú, el compromiso de no se va a hablar nunca más de eso. El origen, uno podría mirar que todo origen, la genealogía de nuestra cultura siempre parte a propósito de un acto de violencia, y después quiero hacer la relación entre violencia y agresividad. En ese sentido, el psicoanálisis entonces, a diferencia, creo yo, de otras disciplinas, es el encargado de traer las malas noticias.
Y especialmente yo diría en un tiempo en que vivimos bajo la consigna de podemos, de todo se puede, o de que todo es posible, o esta cosa que hemos aprendido en el fútbol, ¿no es cierto?, de vamos que se puede. Esta idea, ¿no es cierto?, y una palabra que me parece delicada y peligrosa. Esa palabra que se usa hoy día de manera permanente, empoderamiento. Si la gente tuviera poder, primero no usaríamos eso es una traducción pésima de una palabra, ¿no es cierto?, que es inglesa, pero además, si hubiera poder en su versión positiva, no solo negativa, porque es otro problema que hay que tener claridad sobre la versión positiva o negativa del poder, no sería hablar de tanto empoderamiento para todos. Tres hechos que me interesa mencionar o traer a propósito de distintas expresiones que son cercanos a nosotros. Se menciona aquí el bombardeo de la moneda. El bombardeo de la moneda es un acto, en algún sentido, desde el punto de vista del golpe, innecesario. Uno podría decir que es un exceso, pero es un acto simbólico, que en su exceso es un exceso militar, no es necesario. Los militares que habían tomado el país, era marcar, como gusta decir la gente en Chile, un antes y un después. No era marcar solo eso, era decir que aquí no había límite, no hay límite. Segundo, el homicidio de dos estudiantes de las Juventudes Comunistas en la Plaza Victoria, en el marco de una marcha, por un vecino de la Plaza Victoria. Su nombre da lo mismo, todos lo sabemos, pero que no, porque si uno entra a individualizar, entonces el Facebook y mira su historia, entonces era narco, por eso uno justifica el homicidio que él realiza. No, el punto es por qué una persona se autoriza para matar a alguien, a un otro, cualquiera, entre otras cosas, como derecho a defender el frontis de su casa, la pintura. Tercer hecho, Zamudio. No la ley Zamudio, si la ley Zamudio es una gestión, yo diría, que no resuelve nada. Lo que resuelve es proponer un totalitarismo de borrar las diferencias. Pero es un tema del Estado, de la sociedad. No, a mí me llama la atención de la situación de este joven, como lo trabajó la serie que se dio en la televisión, que es un final que me parece fundamental y en algún sentido diría espectacular a propósito de lo que uno puede entender del caso. Y es que, ¿por qué un grupo de jóvenes se autoriza en matar a otro joven? Por divertirse, como parte del carrete. No porque fuera homosexual, ni pobre, porque ellos también eran pobres. No, como una manera de gozar. Esa frase, para de gozar. ¿Por qué unos jóvenes se autorizan a matar a otro joven? No lo querían matar en sentido estricto, pero le producen la muerte como parte de su carrete. Por eso digo, lo que hay que preocuparse, y yo diría el psicoanálisis lo que hace es que nos trae las malas noticias. Porque además lo que hace el psicoanálisis, junto con trabajar el resto, lo que no es sociologizable, tal vez, es que muestra los ideales de la cultura, pero también marca la imposibilidad de esos ideales. Esa es la tesis del malestar en la cultura de Freud. Los hombres no son felices en la cultura, pero no pueden vivir fuera de ella. Por eso que la violencia, entonces, digo, es de estructura, es decir, es constitutiva de lo humano, está en el lenguaje. La violencia no es biológica ni genética como muchas explicaciones que se tienden a elaborar sobre esto. Hay toda una antropología que lo que hace en algún punto es biologizar la violencia o genetizarla. La violencia
En primer lugar, yo diría, podríamos situarla en la palabra, en el lenguaje. Y por lo tanto, como está en la palabra, se acuerda, se pacta, se regula y se socializa. Lenguaje, violencia y diferencia. Borrar la diferencia. No solo aquel que es vasco y dice yo tuve que estudiar en un idioma que no era el mío, o el catalán, o el mapuche. Ya hay una violencia, no es solo eso. Voy a decir algo que no significa nada, es más que eso. Eso no significa nada, no dice esto más allá. ¿Qué significa este más allá? Lenguaje, violencia y diferencia. Freud lo elabora con el siguiente concepto: el narcisismo de las pequeñas diferencias. Si me permiten, voy a decir un par de cosas sobre él. Evidentemente, al hombre no le resulta fácil renunciar a la satisfacción de estas tendencias agresivas suyas. No se siente nada a gusto sin esa satisfacción. Por otra parte, un núcleo cultural más restringido ofrece la muy apreciable ventaja de permitir la satisfacción de este instinto mediante la hostilidad frente a los seres que han quedado excluidos de aquel. Siempre se podrá vincular amorosamente entre sí a mayor número de hombres con la condición de que sobren otros en quienes descargar los golpes. En cierta ocasión me ocupé en el fenómeno de que las comunidades vecinas y aún emparentadas son precisamente las que más se combaten y desdeñan entre sí. Por ejemplo, españoles y portugueses, alemanes del norte y del sur, ingleses y escoceses. Denominé este fenómeno narcisismo de las pequeñas diferencias. Es decir, el odio al otro como forma de construcción de identidad respecto de lo propio, como diferencia. Una diferencia que lo que borra en realidad es la diferencia. Ojo. El consumo también tiene eso. El consumo es narcisismo de las pequeñas diferencias. Es colocar en ese objeto una diferencia que parecería, ¿no es cierto?, es constitutiva, sustantiva al sujeto de consumo. La violencia, por lo tanto, en su relación con la agresividad, que aquí se ha precisado, no son lo mismo. Permite, ¿no es cierto?, esa configuración de grupo, de identidad y de forzar la cohesión. Ese narcisismo que Lacan llevó a su extremo, o más allá, en su retorno a Freud. La pasión narcisista, dice Lacan, de ser hombre, un texto del año 64, tiene que ver con la locura general del ser humano, en el sentido de que uno cree que es lo que dice que es. Esta es la mayor locura, porque eso es puro imaginario, señor psicólogo. ¿Cuál es la expresión máxima de esto? A propósito de la relación, una tercera que yo dije, entre violencia, ¿no es cierto?, y neoliberalismo. El que cada uno, hoy día, y ha triunfado, el neoliberalismo, quiero hacer una referencia a eso, es una racionalidad, eso es lo fundamental, es una antropología. Es empresario de sí mismo. Pero además, en esta idea que uno cree que es lo que dice que es también su encargado de marketing, su gerente de marketing, su promotor. La inscripción en la cultura templa, modela, dirige esa estructura constitutiva violenta del ser humano. Todas las versiones del contractualismo muestran esto. Todas son, al igual que las, ¿cómo se llama?, las tragedias griegas, son tragedias. Veo tu dedo. Marshall Sahlins, un antropólogo, le llama a esto, le llama la ilusión occidental de la naturaleza humana. Hace una cosa maravillosa cuando esta idea de que se instaló, ¿no es cierto?, cuando habla de la violencia, se ve inmediatamente la imagen, el hombre es el lobo del hombre. Y dice, quien conoce a los lobos sabe que los lobos no son agresivos, no hay violencia entre ellos, son una organización distinta. ¿Por qué se utiliza? Entonces toda una referencia a la lectura que hacen estos del triunfo fundamental de Tucídides, historiador, de las guerras del Peloponeso. Eso es lo que llega, entonces llega Hobbes a los contractualistas. Y él dice, lo que hay en Occidente es
una metafísica totalizadora del orden, lo que hay que hacer. Y eso es el Leviatán, producir orden, organización. Por lo tanto, la cultura se entiende entonces como la regulación de esa relación con el otro, regulación de la competencia, de ese empresario que está en competencia con otro. Mientras pensemos nosotros entonces que la violencia es el portonazo, o es un paco pegándole a un estudiante, o incluso lo podría decir, es un padre pegándole a un hijo, o incluso podríamos decir, pues estas son las malas noticias, que es un hombre pegándole a una mujer, el orden y la violencia pueden estar tranquilos. Señora, ¿por qué? ¿Qué implica elaborar eso que retorna? Dame que lo sé, dos cosas. La agresividad y la pulsión. Es decir, ¿cómo uno puede explicar el holocausto, la tortura, la violación, el castigo? Él lo mató con la mirada, o incluso él me hirió con sus palabras. ¿Cómo uno puede explicar esa violencia? Lo quiero, porque hay teorías que explican esto. Pero yo diría, toda explicación es insuficiente. Y voy a colocar un ejemplo que da, no es mío, yo diría, a ver, hay una cuestión de la violencia que uno debiera entender desde una perspectiva del goce. Hay un goce entre el violento o el violentador y el violentado, pero fundamentalmente entre el agresor y el agredido. Y uno podría distinguir la diferencia o establecer posiciones subjetivas individuales al punto de establecer por qué alguien que es agredido acepta, no solo de manera pasiva, sino activa, esa agresión. Diferente es el caso del torturado. El torturado no tiene ninguna opción, salvo decir aquello por lo cual se le tortura. No puede optar a no ser torturado. Pero ¿por qué una persona puede aceptar que otro la maltrate de palabra, de pensamiento, de obra, de misión? ¿Por qué? Ese es el resto no sociologizable. Es decir, esa complicidad, yo diría, ontológica y subjetiva entre un agresor y un agredido. No estoy haciendo una apología de eso. Digo, hay que preguntarse por eso, que retorna permanentemente, que no es simbolizable, que no es gobernable políticamente, que no lo resuelve una ley ni una política pública, que es porque una persona no denuncia a su maltratador. Y cuando lo denuncia, siente culpa y los otros a lo mejor no le creen. Pero fundamentalmente siente cierta culpa. Por lo tanto, la violencia, yo diría, se padece más que se ejerce. Eso es lo que me interesa trabajar. Se padece, no es solo que se ejerce. No es solo víctima y victimario a propósito de la violencia, pues nadie está fuera de la cultura. Y lo digo especialmente a propósito de distinguir ese ejercicio como respuesta automática o aprendida. No sé, nada, te doy. No, el tema de la crueldad que aquí ha aparecido. La crueldad siempre refiere a otro. Hay una elaboración, hay una interpretación referida a un otro. Y el poder que representa esa crueldad. Es decir, esa crueldad, esa relación entre crueldad y violencia, creo que es importante o interesante pensarla como expresión de la debilidad humana. Porque sostiene un lazo social con un otro, de alguna manera. Dije, y con esto ya definitivamente cierro, la relación entre violencia y neoliberalismo. El neoliberalismo no es un modelo y su esencia no es económica, en el sentido de lo que se entiende por economía. Yo sostengo que el neoliberalismo es una racionalidad
Pues si fuera un modelo, cambiamos un modelo por otro. Incluso volvamos al capitalismo sin neoliberalismo y seríamos más felices, tal vez, que hoy. Y eso es lo que uno ve con las reformas en el mundo entero. Es volver a un capitalismo con rostro humano, con derechos sociales, y que el Estado, ¿no es cierto?, sea el principal proveedor de bienes públicos. No es el principio subsidiario que lo mencionaron, ustedes lo mencionaron, tú lo mencionaste. ¿Te fijas? Que está puesto, además, en este país, en la Constitución. Implica una antropología. Y ahí en esa antropología se sirve de la economía, de la idea no solo del hombre económico, como dice Foucault, no solo del campeón del intercambio, ese que sería el hombre económico tradicional, sino dice el hombre neoliberal no es solo el campeón del intercambio, es el campeón de la producción. ¿De qué? De sí mismo. Es decir, es un empresario de sí mismo, que debe gestionarse. Y en ese sentido pensar con Deleuze en la posdata de la sociedad de control. ¿Cómo huir de un poder que no tiene paredes y que seduce? Es su discusión hoy día con Foucault a propósito de disciplina versus control. Entonces, ese individuo empresario de sí mismo implica que la gestión de la sociedad, de lo social y de los problemas sociales son problemas individuales y que cada uno debe gestionar. Eso debilita no solo el lazo social, que es una cosa distinta al vínculo social, pero también debilita el vínculo social y la sociabilidad. ¿Eso qué hace? Resitúa la idea de que el hombre es el lobo del hombre y por lo tanto hay que gobernar a ese hombre que es lobo del hombre, que es el empresario, que debo, porque la sociedad es paradójica. Potencio tus capacidades de empresario, pero debo regularlas para que no destruyas al otro. Pero también puedes hacerlo. Yo me voy a encargar de regular. Ese es el Estado. Ese es el estado de excepción. ¿En qué sentido? El estado de excepción en el sentido que la violencia se constituye en una norma, en un mandato y en una normalidad. Esta idea de Bush de la justicia infinita, cuando se invadió y bombardeó a Irak. Y también su representación mediática. Aquí estaban las cifras, los informativos. Mientras pensamos que eso es la violencia, estamos tranquilos. Incluso si nos tocara a nosotros, podemos seguir tranquilos porque esa es la violencia. Violencia, neoliberalismo y biopolítica. Discursos totalizadores y totalitarios. Porque lo que hacen es borrar la diferencia. El paratodismo lo que hace es borrar la diferencia radical y constitutiva del sujeto. Como dice Freud, sexuado, hablante y mortal. Quiero leerles una cosa a vosotros todas palabras, una frase breve, que es lo siguiente. Lo que él dice que a propósito de lo que ha señalado, ¿no es cierto?, Hobbes, de que el Estado está en contra de la guerra, dice, ¿qué es lo que aporta? Como contrapunto, la sociedad primitiva, en tanto un espacio sociológico de la guerra permanente. Repite, invirtiéndolo, el discurso de Hobbes proclama que la máquina de dispersión funciona contra la máquina de unificación. Nos dice que la guerra es contra el Estado. ¿En qué sentido? Voy a terminar con frase, un crescendo con un forco súbito. ¿Es posible pensar en una emancipación sin totalitarismo? ¿Ah? Ya, gracias. Disculpen la batalla. ¿Preguntas?
antes, se harán las 3 preguntas y se responderán todas. Cada expositor tendrá 5 minutos. Publicó una referencia, digamos, que disminuía a la larga la violencia en el tiempo, ¿cierto? Y en general esa tendencia, más allá de las políticas, digamos, yo siento, digamos, como parte de la sociedad, que va más asociada al hecho de ver que las políticas no están siendo no reflejan realmente si hay un impacto sobre si hay una penalización a la acción. Entonces la gente tiende a no declarar la violencia que ha tenido. ¿Ya? Entonces ahí viene la pregunta: ¿qué tan real es el número al final para deducir lo que uno tiene? Lo digo porque no toda la gente siempre denuncia un hecho. Entonces al final de cuentas el número que aparece puede ser bastante engañoso de lo que realmente está ocurriendo. Ahí lo dejo para que... Háganlo con juegue. Estadística lo permiten todo. Sí, quería preguntarles en realidad a los tres, yo creo que cualquiera puede responder en realidad, ¿cuál es el papel real que puede jugar el sistema educacional, sobre todo en el contexto que se está viviendo actualmente, el tema de la reforma sobre todo, respecto a cómo se le está entregando educación a los niños principalmente en nuestro país, para que puedan alcanzar una capacidad crítica suficiente como para poder reconocer los distintos tipos de violencia como los que hemos visto representados hoy en día en sus exposiciones, y así en realidad construir una sociedad que sea quizá un poco más justa, por definirla de una manera más general. Yo creo que entienden mi pregunta. Bueno, primero que todo, felicitar a quienes organizan esto y a quienes presentan. También es como harto lo que se ha entregado. Y mi pregunta va dirigida acerca de algo que mencionó Luis Enrique, pero abierta a todos, bacán en la mía que respondan más. Que tocó un punto acerca de que mejorar en aspectos individuales para poder, así lo entendí yo, no sé si estoy lo correcto, pero mejorar individualmente coartaría ciertos aspectos de lo social, la posibilidad de socializar en la medida que individualmente la sociedad va mejorando, así entendí. Entonces, yo también soy de la idea de paradigmas orientales acerca de esto de romper un poco la estructura social, cultural, familiar, para ir en vías de como una posible sanación o ser uno mismo. Y eso también con la idea de la meditación, de llevar la conciencia quizás al presente y estar más acá. Y eso va muy de la mano también de ir creciendo y superándose uno mismo, e inevitablemente aquello repercute en el círculo y en el entorno en el que uno sociabiliza o vive. Entonces era abordar ese punto, eso de lo que dije en un comienzo acerca de la mejora individual y esto de socializar. ¿Procedemos a responder las preguntas? Bien. Como para agradecer. Sí. No, es una interpretación. Yo no comparto. Bueno,
la pregunta técnica, ¿no? O sea, sobre si la violencia disminuye o no disminuye, todo depende de lo que queramos recoger como violencia. Si me voy a referir en un sentido extenso a la violencia, como lo ha hecho el profesor recién, no es medible, precisamente porque él habla de un resto, por cierto, que no está, entonces ahí lo cuantificable no opera. Pero de lo que yo planteé en las estadísticas no me refería a la violencia, o sea, me refería a la delincuencia. Ahora, hay unos actos delictivos que son violentos y otros que no son violentos. Y lo que hemos visto es la disminución en general de todos los actos delictivos, excepto de los violentos, que siempre es un porcentaje menor del conjunto de los actos delictivos. Ahora, sobre la validez de esto, sobre el temor que hay en la gente y sobre todo la frustración por la denuncia, bueno, no tenemos ese problema porque cuando yo me refiero a estadísticas, me refiero a estadísticas de victimización, que se preguntan de la misma manera si usted tomó Coca-Cola en las últimas 24 horas, le preguntan a usted si usted o algún miembro de su familia padeció un delito en el último año. Entonces no tiene nada que ver con las denuncias y hay una diferencia profunda, ¿no? Entonces podemos confiar hasta donde es confiable la estadística, ¿no? Si dejamos de confiar en Dios hace mucho tiempo, no podemos confiar en las estadísticas, pero podemos confiar en estas que nos reflejan alguna situación. Eso por un lado. Sobre el tema de si la penalización tiene un efecto o no, hasta ahora lo que tenemos claro, ¿sí? O sea, no hasta ahora, lo que sabemos desde el principio, ¿sí? Es que la acción penal no tiene ningún efecto, ¿sí? No tiene ningún efecto. Y no tiene ningún efecto porque el fundamento del derecho penal está en el principio de la... O sea, tiene una capacidad disuasiva, se supone. De un valor meramente simbólico, que se llama la prevención general, ¿no es cierto?, y la prevención especial. La prevención general supone que en la medida que el derecho penal es duro, ¿sí?, todos nosotros vamos a desistir de acometer hechos delictivos por el temor a la sanción, ¿sí? Ese es el principio general. Y la prevención específica refiere que si los que delinquen están presos, mientras están presos no pueden delinquir, lo cual es falso, o sea, nosotros sabemos que pueden seguir delinquiendo y demás, pero no importa, esos son los dos principios. Ahora, estos principios se caen por lo siguiente: en Chile y en cualquier lugar del mundo, entre el 95 y el 97% de los hechos delictivos denunciados, que son más o menos aquí o allá, más o menos la mitad de los hechos delictivos efectivos, no tienen sancionado alguno. O sea, existe una tasa de impunidad que está entre el 97 y el 95%. O sea, acá en Chile, en Inglaterra y en Estados Unidos, que son los datos que yo mando. Entonces, la capacidad disuasiva del derecho penal no existe. O sea, es más probable que usted se saque un número de la lotería a que lo agarren por algún delito que haya cometido. Pero eso es muy importante en términos políticos, porque nos demuestra de que la gente no deja de delinquir porque se sienta amenazada por la acción del derecho penal. No delinque porque considera que es mejor para la convivencia social. Y eso me parece que es un resto que hay que rescatarse. No sé si me explicas. Y que hay que debatir constantemente. No sé, sobre esa... ¿Sí? Creo que ese es todo el comentario que puedo hacer a la pregunta sobre ese aspecto. Ahora, sobre el papel de la educación, no sé si la pregunta era de, pucha, ahí sí, malas noticias. Pues. O sea, yo creo que la educación, no estoy hablando de nuestra educación actual, ¿sí?, sino el concepto que en Occidente tenemos de educación no nos permite ninguno de estos logros supuestos. Con esto no estoy estableciendo de que entonces cerremos todos los colegios y nos dediquemos a la agricultura, ¿sí? Estoy diciendo que nuestro actual modelo educativo, como lo quieran llamarse, es algo que obviamente no tiene en ningún caso este logro y ninguno de los otros logros pretendidos, ¿sí? O sea, lo que aprendemos son algunas técnicas para desenvolvernos de la mejor manera, para cuidar nuestro ego, ¿no es cierto?,
y para proteger nuestros ingresos. ¿Sí? Eso es todo lo que nos puede otorgar el actual sistema educativo. ¿Sí? Y yo creo que esto hay que decirlo y entrar a revisarlo, sobre todo desde el interior de la institución educativa. Yo en el debate educativo actual no he visto nada sobre esto. ¿Sí? Al final nos quedamos en cuánto nos van a pagar por irnos, ¿no es cierto? Y cosas por el estilo. No quiero rajar de docentes, ¿no? Pero me siento profundamente desilusionado, ¿no? A dónde ha conducido el debate educativo. ¿Sí? Y la demanda es mercantil. No, sí, no tengo claro, estoy diciendo que eso. Bueno, en realidad que claro, son reflexiones y voy a partir justamente por lo que Iván viene de plantear. Bueno, en el tema educativo, yo diría que el sistema educativo es bastante más complejo y sobre todo quizás, pero voy a poner un punto que no es para nada, ¿cierto?, acogido, porque la idea, cierto, parte del momento actual, ¿no? Es una crítica feroz a la educación. Y yo siempre hay una parte que rescato y voy a insistir en eso, y es justamente aprovechando el concepto de este emprendimiento. La educación tiene todavía algo, ¿no? Y ese sería quizás la exposición de Luis, esta parte del resto, obviamente que es como el desecho, ¿no? Afectar la ignorancia. Y hoy día como hay una idea, ¿no? Falsa idea probablemente de nosotros sujetos tan inteligentes, tan autónomos, tan empoderados, hay momentos que seguimos en ese camino de pensar que tampoco somos ignorantes, ¿no? Entonces yo siempre hago mi reflexión sobre eso. Eso no quiere decir que sobre la forma, ¿no? Porque si no, lo otro es pensar que todo esto que nosotros podemos decirnos, criticarnos, no ser complacientes, vendría en nuestro ADN, ¿no? Que somos gente tan lúcida, tan inteligente, que nunca tuvimos espacios para compartir con otros que nos ayudaron a ver. Entonces yo esa es mi parte, que voy a seguir insistiendo sobre el valor de la educación y el estar juntos, ¿no? En la diversidad, justamente para evitar ese desecho. Y ahí, pero eso no implica que no pueda decir que comparto de que la forma, ¿no? La manera como todos los actores están mirando el sistema educativo es bastante instrumental. Y desde allí, evidentemente, que nosotros que estamos en ciertos espacios, no tenemos siempre que pensar que por el oficio que tenemos no estamos en un espacio educativo. Entonces, yo creo que hay que ser mucho más crítico. Hay formas en las cuales los niños y las niñas pueden aprender. En un congreso a propósito de, piensen ustedes, ciencias sociales y deporte, y lo digo porque aquí hay muchos jóvenes, ¿no? Entonces había una exposición estupenda, ¿no? Que decía cómo a partir de los juegos uno puede hacer menos desigual la relación entre hombres y mujeres, ¿no? Es decir, de muy pequeño yo puedo empezar a aprender y sobre eso puedo establecer otro tipo de relación. Entonces hay espacios los cuales hay que aprovechar, los espacios vacíos que deja el sistema educativo hay que completarlos con nuevas miradas y no siempre pensar que solo son los profesores. Pero evidentemente hay mucho por hacer. Probablemente, lo dije en una parte, pero también había este tiempo que siempre, como se dice, en beneficio del tiempo, ¿cierto? Es bastante violento el tiempo, sobre uno mismo lo hace así, y sabemos que también tenemos un inicio y término, pero como decía Iván, ¿cierto? A propósito de los dioses o el dios, ¿cierto? Bueno, siempre hay que hacerse una pregunta, por eso es que estamos en territorio de los ingenieros, ¿cierto? Y las derivadas por aquí pasan por todos lados, pero hay mucha gente de ciencia social, pero también de trabajo social hay, y también se les pasa estadística, métodos 1, 2 y 3 y 4, si es que puede ser, ¿cierto? Entonces, pero hay que hacerse una pregunta, interrogar, bueno, ¿quién hace las preguntas para hacer finalmente un cuestionario, ¿cierto? Una encuesta. Entonces, esa inclinación, ¿no? Ya no se tiene a los dioses, pero a instrumentos. Entonces, las estadísticas van a expresar algo, ¿no?
que yo quise preguntar y que hubo una intención y una voluntad de preguntar, eso y no otra cosa. Entonces, dejémonos de pamplinas, ¿no? Que sobre la forma en la cual hay resultados tiene que ver con el interés. Por eso es que uno generalmente dice, vayan a ver la ficha técnica. ¿Cuál es el procedimiento que se tiene? Y hay que observar las preguntas, ¿no? Hoy día hay una banalidad para hacer las preguntas, ¿no? Que francamente, tal como diríamos, ¿cierto? Usted elige con gas o sin gas. Eso no es a propósito de la violencia. Entonces, hay que tener una duda razonada, ¿no? Y no dejarse influenciar. O sea, los temores hay que tener a los grandes números y también a mucho relato y mucho morbo en el relato. Hay que poner justo un punto de quiebre. Entonces, eso me parece que más bien. Y la subjetividad es bueno. Se dice que el psicoanálisis trae malas noticias, pero Luis más bien yo creo que trae un sentido de posibilidad. De responsabilidad, claro. Y de posibilidad. Entonces, quizás porque como no me gusta lo bueno y lo malo, ese gran elán que uno puede tener, ¿no? De decir, bueno, hay temas que son así de complejos y sobre eso, ¿no? Hacernos cargo, evitar el camino fácil. Y en ese sentido yo creo que la subjetividad no hay que tampoco creer que es eso propio. Eso propio, eso que tanto nos han cultivado en nuestra cultura, ¿no? Usted es tan único y singular. Y hoy día cuando uno dice que uno no es singular, también hay una molestia en los sujetos, ¿no? Porque uno quiere ser singular, uno se quiere distinguir. Entonces, ojo con eso también, entre subjetividad y objetividad. Eso sería mi reflexión. Voy a hacer una cosa. Y es que yo diría, afortunadamente, diste un sentido distinto a la significación que yo le doy a la idea. Y voy a ser majadero en eso. No es que me hayas entendido mal, porque precisamente eso hace que lo social funcione, el malentendido. O si no, no podríamos seguir conversando. Hay una, yo diría, construcción muy imaginaria y colectiva, productora de un yo soberano, que tiene que ver con esto que decía adelante. Y es lo siguiente: individualismo hoy día mucho, pero muy poca individualidad, que puede asemejarse en algún sentido, que yo no soy un conocedor de de esas posiciones, ¿no es cierto?, que tú refieres, pero es esa diferencia subjetiva que tiene que ver con la idea de individualidad. Este es un campo y un terreno de discusión entre la filosofía, la psicología, la sociología, porque nos enredamos ahí entre individualismo, individualización, individualidad, individuación. Y hoy día yo creo que esos son conceptos que los teóricos clásicos los han desarrollado, pero creo que en esta máquina productora de homogeneidad que es la cultura contemporánea, yo diría el neoliberalismo, especialmente en su teatro de operaciones, que es el consumo, homogeneización, en una diferencia imaginaria, pero es para todos lo mismo, ya, para todos y todas. Lo que dice entonces es lo común y la comunidad a partir de la diferencia. Hay un psicoanalista argentino que es filósofo, porque él habla de la soledad común. Solo ahí es posible. Víctor Klemperer, filólogo, escribe en los años de la Segunda Guerra un texto que se llama LTI, la lengua del Tercer Reich. Habla de cosas muy interesantes. Yo a los estudiantes siempre les cuento a propósito de que cachemos un poco del lenguaje, cómo nosotros también somos hablados por el lenguaje. Es decir, yo sé lo que hago con las palabras, pero no sé lo que las palabras hacen conmigo. Dice lo siguiente, al principio del texto: pero el lenguaje no solo crea y piensa por mí, sino que guía a la vez mis emociones, dirige mi personalidad psíquica, tanto más cuanto mayores son la naturalidad y la inconsciencia con que me entrego a él.
Pregunta. ¿Y si la lengua culta se ha formado a partir de elementos tóxicos o se ha convertido en portadora de sustancias tóxicas? Las palabras pueden actuar como dosis ínfimas de arsénico. Uno las traga sin darse cuenta. Parecen no surtir efecto alguno. Y al cabo de un tiempo se produce el efecto tóxico. Hoy día son tan buenos para clasificar a todo. Que es facho, que esto, que lo otro. El lenguaje tiene su efecto tóxico. Eso no implica quedarse callado. Así concluye la quinta charla del ciclo de charlas estudiantes ciudadanos. Agradecemos y su asistencia. Los invitamos al coffee ending y a la salida. Sí, mira, gracias a ustedes, pero también gracias a ustedes. Esto voy a hacer una cosa populista porque soy pop. Pero también a ustedes, porque es un tiempo en que a la gente tampoco le interesa mucho escuchar a otros. Para nosotros un honor estar acá, poder hablar y que nos pregunten, decir cosas como si supiéramos algo. Pero es tremendamente importante el acto que ustedes hacen de venir y escuchar, hacerse el tiempo. Vean a Byung-Chul Han, las series del tiempo. Gracias, un libro sobre